africana a venir aquí, tenían el visado a la española, y el visado primero decían Para ello contamos con Desiré, del Secretariado Diocesano de Migraciones, que nos va a hacer una visión general sobre los procesos migratorios. Y luego en la mesa redonda van a participar 4 personas y nos van a hablar, en este caso, Yurra, viene de Marruecos, llegó a España con 3 años, y Mijail, él es de Rumanía y llegó con 19 años aquí a España. Ellos nos van a hablar un poquito sobre cómo fue su experiencia y la acogida aquí en España. Luego, seguidamente, nos va a hablar Luis Martínez Portillo, el alcalde de Calahorra, y nos va a hablar sobre cómo es la acogida para las personas extranjeras que llegan a Calahorra. Y en último lugar, Fernando Agustín, jefe en funciones de la Policía Local, nos va a hablar sobre cómo es la convivencia entre las personas de diferentes culturas. Así que os dejo con ellos. Muchas gracias. El tema de la inmigración, y como os han dicho, me llamo Desiré Kizungu, y llevo aquí en La Rioja casi 13 años. Y estoy trabajando como párroco en Ezcaray, Oaxaca, Rostoraquín y Valgañón, y la Saladía de Ezcaray ahora. Entonces, desde hace prácticamente un año, el obispo me encomendó también la tarea del secretariado de pastoral con inmigrantes. Entonces llevo casi 8 meses ahí trabajando como director del secretariado de pastoral con inmigrantes. En realidad puedo decir que es una experiencia nueva y bonita que estoy viviendo ahí con inmigrantes. La situación de los inmigrantes, si lo relacionamos con la realidad nuestra de pobreza, yo diría que la inmigración ahora se ha convertido en una pobreza más compleja, complicada en nuestra actualidad. Porque cuando una persona decide ponerse en el camino, emigrar, ir a otro mundo, y de alguna manera romper con lo que él sabe, con el lugar donde ha vivido siempre. Uno no se pone en camino por placer. Aquí es su costumbre, uno se sale por la tarde después de haber comido a dar un paseo saludable. Pero un inmigrante que se pone en camino no es un paseo saludable, es un paseo para poder sobrevivir, intentar encontrar un sitio donde puede tener por lo menos esperanza. Esperanza para poder vivir al día siguiente, ¿no? Entonces, detrás de la inmigración hay problemas de guerras, hay problemas de explotación en todo sentido, hay problemas
de falta de seguridad, hay problemas de hambre, hay problemas de cambio climático, hay muchísimos problemas que hacen que la gente se ponga en camino. Y se pone en camino pues que el último recurso que les queda. Prefiere morir andando que morir quedándose en su propia casa. Entonces la inmigración, si lo relacionamos con la pobreza, es una de las pobrezas más complejas que hay hoy en día en nuestra sociedad. Nos encontramos con mucha gente que viene a lo mejor porque les han engañado. Les han dicho, bueno, que en Europa tendría más oportunidades. Y mucha gente ha tenido que vender sus pertenencias, propiedades, o dejar que toda la familia se endeude para poder darle un poco de dinero y ponerse en camino. Y cuando llega el camino, ahí se encuentran con la gran sorpresa. Lo que les habían prometido no se cumple, no se realiza. Ahí la gente cae en las redes de mafias, prostitución, trata de seres humanos. Eso es lo que se encuentra en el camino. Y cuando llegan aquí, no muchas veces se encuentran con una acogida, porque frente al desconocido siempre hay como una reserva. Hay muchos que viven exactamente la situación, que se encuentra totalmente olvidado, apartados en muchas experiencias de este tipo. ¿Por qué? Porque lo extraño, lo desconocido siempre da miedo. Entonces cuando está aquí se enfrenta también con esos problemas. Los que llegan a España o Francia se encuentran con ese otro problema. Nadie les entiende. Y muchas veces cuando uno piensa que lo está entendiendo, les quiere entender, pero dirigiéndoles hacia donde él quiere que puedan estar. Entonces, desde el secretariado, lo que estamos haciendo es un esfuerzo para poder colaborar con todas las instituciones eclesiales que trabajan en tener una persona con la que pueden hablar. Están demandando mucho al secretariado y el acompañamiento, porque muchos de ellos han salido de sus tierras, se encuentran totalmente desarraigados y necesitan hablar con alguien, necesitan alguien que les escuche, que les pueda acompañar. A veces se hace mucho esfuerzo para que puedan tener los papeles y eso está muy bien. Hace mucho esfuerzo para que pueda a lo mejor tener un lugar donde vivir, está muy bien. Pero también hay una dimensión muy importante, la dimensión humana, ¿no? El trato humano, de saber que yo, cuando me he levantado mal, puedo hablar con tal o tal persona. Eso es lo que está pidiendo al secretariado, está pidiendo a la iglesia. Como que está descubriendo, jolín, ahora puedo leer un cartel, ahora puedo hablar con alguien que no sea de mi misma cultura. No sé, yo quería agradecer muchísimo a Cáritas estas jornadas que hace para que la gente entienda un poquito y para también ayudar a la gente que no es ni de su misma religión ni de su misma cultura. Yo de verdad que haces un gran trabajo y muchísimas gracias por esto. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Pero es verdad, y la verdad que en ese aspecto nos sentimos muy acogidos. También hay dos, aparte de lo positivo, tengo dos experiencias que sí que me han marcado a nivel de lo que es ser inmigrante, y es una vez que me paró la policía de tráfico por dicen que me habían hecho unas señales que yo no vi en ese momento, un sitio que si giraba la cabeza no las podía ver. Bueno, pedí perdón, le dije que no lo había visto, y empezó, cuando ya les acercaron de conducir, empezó a decir cosas como: vosotros los humanos, venís aquí, haced lo que queráis, lo que queréis. Es uno de los momentos que me marcó en ese aspecto si tienes un fallo humano, lo puede tener un inglés, un alemán, no sé, no tienes por qué decirle a la gente por su memoria. Lo que yo pensaba hasta mañana es que venía a oír una ponencia y que
luego iba a intervenir en una mesa redonda en la que iba a soltar 4 opiniones y iba a hablar un par de minutos. Eso es lo que pensaba que iba a hacer. Pero al llegar aquí, pues bueno, me han dicho que de alguna forma tengo que exponer un tema como es el de cómo es la acogida en cada obra. Y tengo un problema que es que a la vez que soy el alcalde, que es como he invitado, pues soy Luis Martínez Portillo. Como he dicho muy bien Mijail, pues soy Luis. Entonces yo no sé realmente si lo que voy a decir lo voy a decir como alcalde o voy a decir también lo que siento, porque no puedo evitar decir lo que siento. Entonces, si os parece, o les parece a todos ustedes, voy a dividir un poco lo que debería decir o puedo decir como alcalde, o la información que creo que un alcalde debe decir, y lo que puedo decir como ser humano. Como alcalde, pues yo creo que es evidente que ser de Calahorra es un lujo para los que somos de Calahorra. Y yo creo que en eso no el alcalde, sino todos los ciudadanos de Calahorra, a lo largo de la historia hemos demostrado que somos una ciudad muy abierta y, como lo que toca a mí hablar, y acogedora. Y somos acogedores porque, aunque les costó un poquito, a los romanos nos acabamos acogiendo y formamos parte de su civilización de una forma importante y fuimos una ciudad romana. Por aquí pasaron los judíos, que aunque luego los españoles nos ocupamos de echarlos de España, en Calahorra hubo un barrio judío y todavía tenemos, gracias a Dios, tenemos restos y vestigios de que los judíos vivieron en Calahorra y fueron parte de Calahorra. Lo mismo pasó con los árabes, también estuvieron en Calahorra, que luego pues también es evidente que como efecto de la reconquista también desapareció. De alguna forma, Calahorra es un cruce de caminos por nuestra propia situación geográfica, en la que yo creo que siempre todos los calapolitanos estamos acostumbrados a ser abiertos con los que nos vienen de fuera, sean de cualquier región española o sean del extranjero. Me van a permitir, como me encuentro muy a gusto, lo voy a contar así, como recuerdo de niño, cuando eran fiestas de Calahorra, esto todos los que sois de Calahorra lo sabréis, pues en fiestas se hacían muchas chuletadas en la calle. Yo me acuerdo que en la calle estaba con mis padres, preparaban mi padre chuletas y tal, empezaba a llegar gente de fuera y a todo lo que pasaba mi padre ofrecía chuletas. Llegó un momento que decía mi madre, ve, Luis, mi padre se llamaba como yo, Luis, que como sigas ofreciendo chuletas, no vamos a probar una chuleta. Porque aquí, todo el que venía de fuera, todo el mundo era bien recibido. Yo creo que todos los calapolitanos somos acogedores con los que nos vienen. La prueba de que creo que somos acogedores, y era algún dato que, como decía, os iba a dar como alcalde, es que en la actualidad, me voy a referir solamente a este año, en 2018 el 15,73% de los calapolitanos, que somos 24.765 habitantes a fecha de hoy, pues son extranjeros. Y os podré decir que tenemos en Calahorra, y espero no aburriros, alemanes, argelinos, argentinos, armenios, australianos, belgas, bolivianos, brasileños, búlgaros, cameruneses, canadienses, chilenos, chinos, colombianos, hondureños, costarricenses, cubanos, de Costa del Marfil, Estados Unidos, ecuatorianos, Egipto, España, finlandeses, franceses, georgianos, de Grecia, de Guatemala, de Honduras, de Hungría, de India, de Irlanda, de Italia, de Libia, de Lituania, de Mali, de Marruecos, de Mauritania, de México, de Moldavia, de Nicaragua, de Países Bajos, de Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumanía, Rusia, Senegal, Suiza, Túnez, Ucrania y acá Uruguay, Venezuela y Vietnam. Todos estos forman parte de Calahorra y desde luego para el alcalde son calahorranos. Y como digo, no es una cantidad pequeña, son más del 15% de la población de Calahorra, que somos muy cerca de 25.000 habitantes. De ellos, ya que están aquí a mi lado, tengo que decir que la mayoría, en concreto 1.100, son de Marruecos y 1.212 son rumanos. Hasta hace poco, hasta hace unos años, los marroquíes superaban a los rumanos, pero ahora los rumanos les ganan por 100 a los marroquíes. En definitiva, yo creo que si Calahorra no fuese una ciudad acogedora, pues no tendríamos lo que tenemos aquí. Yo creo que una muestra de que Calahorra es una ciudad acogedora es que, afortunadamente, salvo que el jefe de policía
diga lo contrario o me deje un ridículo, pues yo creo que no tenemos ningún conflicto clave con los extranjeros en Calahorra. No los hay. Yo al menos os aseguro que a un alcalde le llegan siempre, fundamentalmente, no las buenas noticias, fundamentalmente le llegan todas las malas que ocurren en algún sitio de la ciudad, y no me llegan noticias de que afortunadamente tengamos ningún conflicto grave los calaboritanos con los inmigrantes en Calahorra, venidos de todas estas nacionalidades tan diversas. Quería también decir que en relación a lo que es el ayuntamiento, bueno, pues una demostración más del carácter que tenemos, y esta fue una cuestión que se aprobó en un pleno en el ayuntamiento por todos los grupos políticos. Nosotros pertenecemos a la Red Española de Acogida de Refugiados, que afortunadamente, bueno, no ha sido necesario hasta ahora que recojamos refugiados, pero que hemos mostrado nuestra disponibilidad a la Federación Española de Municipios a que, en la medida de las posibilidades de Calahorra, eso también es cierto, no es lo mismo Calahorra que Barcelona, que Madrid o que Valencia, pero que estábamos dispuestos a acoger refugiados. Y también os puedo decir, porque supongo que algunos lo sabréis, que además de la importantísima labor que realiza Cáritas y otras instituciones relacionadas con todo el mundo de la inmigración, pues el Ayuntamiento de Calahorra humildemente colabora desde hace años, por ejemplo, con Cruz Roja, en lo que es la gestión de asesoría jurídica en relación a permisos de residencia, renovaciones, tarjetas sanitarias, ocupaciones familiares en relación a inmigrantes. Que, de hecho, hay una gran población que no es española, que utiliza las ayudas de emergencia del ayuntamiento, que nosotros, lógicamente, no distinguimos ahí entre si son o no son españoles de origen, y que realizamos cursos, talleres, para mejorar habilidades sociales, laborales, en favor de que se incorporen al mundo laboral. Sería parte de la historia que os puedo contar como alcalde. Yo lo que sí me gustaría, tampoco tengo cierta tendencia, como casi todos los políticos, a hablar mucho, para no aburriros, pues yo diría que, sinceramente, quiero pensar que los datos que he dado de lo que Calahorra puede representar respecto a los inmigrantes, como ser humano, yo creo que no tiene que haber ninguna duda de que la inmigración supone un enriquecimiento para cualquier cultura. Si los españoles históricamente hemos salido a otros mundos, que os voy a decir de América o Asia, y nos hemos expandido por todo tipo de tierras y hemos conocido todo tipo de culturas, yo creo que somos un país que demostramos que no ser solo de tu país, no quiero entrar en política, no tener un concepto de nacionalismo ultranza, de yo solo soy esto y lo que viene de fuera me molesta. Yo creo que los calaboritanos somos un ejemplo, por espíritu y por corazón, de que tenemos que pensar que todo lo que viene de fuera viene a enriquecernos culturalmente y socialmente. Y lo que me decía Mijail, al que desde luego le prepararé a un café, porque no habíamos hablado previamente, de hecho no sabía ni que ibas a tener aquí. Pues yo creo que lo que dice, que yo al menos lo hago con naturalidad, yo no es que no tenga ningún problema en sentarme con Mijail o hablar con él, es que yo no veo ninguna diferencia entre sentarme con Mijail o sentarme con Fernando Agustín, que es el de policía. Es que yo creo que tiene dos ojos, la misma boca, narices. Bueno, y que lo único que puedo lograr es, si me siento y hablo con él, es aprender cosas que no sé. Porque sentarme con calahorranos me siento todos los días en el ayuntamiento, con mi mujer en casa, con mis compañeros, pero tener la suerte y la oportunidad de poder sentarte con alguien que es de otro país, de poder compartir algo con alguien que tiene otra cultura. Y no voy a decir ya lo que, perdona que diga tu nombre, porque por los nombres soy un desastre. Tiene que llamar por tu nombre. Yo, ¿lo he dicho bien? Sí. Pues con Yosla, yo lo que entiendo es que sí ocurre una cosa, es que quizás nos resulta más fácil a veces compartir cosas con quien tiene nuestro mismo origen cultural, como decía muy bien yo antes, religioso, pero igual nos resulta más difícil el asimilar nosotros también que puede haber unos sistemas de vida, unas culturas que son distintas a la nuestra, que no tienen por qué ser igual que nosotros, que lo que decía muy bien. O sea, yo creo que tanto los calaboritanos, también los marroquíes,
tenemos que hacer un esfuerzo de entender que ni yo puedo pedir que ellos sean igual que nosotros, ni ellos pueden pedir que seamos igual que ellos, porque, como decía, sus amigas de su edad pues salen de pub o de discotecas y ella no quiere salir. Ella, a mi juicio, tiene que entender que eso es así porque tiene una cultura distinta, pero sus amigas también deberían entender que ella tiene derecho a no querer salir. Entonces, yo creo que tenemos que tomar con una gran naturalidad todos el hecho de la inmigración como algo que tiene que formar, y yo de hecho creo que hace muchos años que forma parte ya de nuestras vidas, que forma parte de nuestras vidas en nuestras ciudades, en nuestras regiones y en nuestro país. Y que no hay que mirarlo con prevención, como algunos lo miran, sino que hay que mirarlo con cariño y con la esperanza de que eso forme parte de un acervo cultural mejor del que tenemos. Yo creo que no tenemos que jugar a la defensiva. Yo entiendo que puede haber por muchas personas prejuicios respecto de admitir a alguien que es en algo distinto a ti, pero estoy convencido que los calaboritanos no somos así, o quiero pensar que no somos así. Me gustaría pensar que, salvo alguna excepción, siempre hay excepciones en todo, y yo creo que la mayor parte de los calaboritanos nos parece, y desde luego a mí me parece una suerte que personas de tantos países distintos vivan en Calahorra con nosotros, porque al final, como les decía cuando he empezado, para mí, Yolanda, Mijael, para mí son calaboritanos. Alguien que lleva aquí 10 años, que lleva 15 años, son calaboritanos de otra religión, son calaboritanos de otro origen, pero son calaboritanos. Entonces, bueno, pues igual hay calaboritanos que sus padres son de Pradejón o de Autor y tal, también sí son calaboritanos y son de un pueblo de al lado. Pues yo creo que tenemos que aprender un poco entre todos a algo que se debe basar desde mi punto de vista en el respeto. Si todos nos respetamos, yo creo que todos podemos aprender unos de otros, ¿no? Y no sé si ya he hablado mucho, posiblemente sí, pero bueno. ¿Puedo decir una cosilla? Sí, lo que quieras. ¿Tengo tiempo para decir algo? Yo creo que no hay problemas porque ni siquiera hay mucho contacto. Somos aquí en Calahorra hay mucha gente de muchas nacionalidades y orígenes, pero el problema es que creamos retos, ¿no? Que como si cada uno está apartado. Por ejemplo, ¿dónde vive la mayoría de los marroquíes? En el casco. No, señor. La mayoría de los marroquíes y el alcalde, bueno, en este caso te llamo alcalde, y el alcalde lo puede decir, él tiene los datos mejor que yo y sabe mejor que yo, pero la mayoría está en el casco antiguo. Yo puedo decir que hay integración, sí, pero muchas veces es gracias a las asociaciones que hay aquí. Por ejemplo, doy el ejemplo más grande que es el de Cáritas. Por ejemplo, si no fuese por Cáritas, por ejemplo, las mujeres que están metidas en casa, que tienen un pensamiento pues muy sumiso, no saldrían a estudiar por la vergüenza o de no saber, por la incultura, por ejemplo, y gracias a esta asociación salen, aprenden, y gracias a ese aprendizaje ya entra la integración en la sociedad. Ya es cuando salen de casa, cuando se integran con sus compañeras o sus profesoras que no son marroquíes, cuando aprenden español y cuando ya conocen a gente. Pero yo creo que aquí hay muchas nacionalidades, muchos orígenes, pero cada uno va con su... Por ejemplo, yo soy marroquí, me voy con los marroquíes. ¿Mi compañero dónde eres? De Congo. Congo. Yo creo que tú estás mucho con español. Pero eso que te digo, que no es problema, no es la culpa ni de los españoles ni de los inmigrantes, es que no hemos aprendido aún y aún no nos estamos integrando. Aún la mayoría, por ejemplo, de los inmigrantes están apartados, que yo no digo que sea la culpa de los españoles, obviamente cada uno tiene su dinero y puede vivir en un sitio o en otro, pero yo creo que no hay problemas porque ni siquiera hay mucho contacto. Yo, por ejemplo, ahora entro en una cafetería y el de la cafetería, perdona que me levante, se queda mirándome eso. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Sabéis por qué? Porque pocas veces ven a una mujer entrando ahí con velo. Que no digo que sea la culpa de los españoles, repito.
es porque de verdad no hay un contacto entre los españoles y, en mi caso, entre los musulmanes. Porque yo ahora en muchas cafeterías no entro en ellas por el simple hecho de cómo me empiezan a mirar. ¿Que les parece raro que entre una con velo en una cafetería? También les parece raro que una esté hablando así y tenga un castellano. Supongo que mi acento no es muy malo, ¿no? Es lo que intento decir. Es mi humilde opinión, seguro que muchos tendréis otras, y yo creo que no hay conflictos porque ni siquiera hay contacto. Yo, antes de pasar... Sí, por la cuestión de integración que decía ahora Yasra, ¿no? Yasra, sí. Yo creo que es un esfuerzo que tiene que ser de todos, tanto de los autóctonos como de los que vienen de otro sitio, ¿no? Porque es verdad, uno que viene de otro sitio, un inmigrante que se encuentra aquí, tiene un primer hándicap, entra en una cultura diferente. No sabe la lengua, a veces es un obstáculo muy grande, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que al llegar a un país distinto, el esfuerzo primero tiene que hacerse porque el que ha llegado, ¿no? Porque si no exactamente el gueto se convierte como un muro de protección que en realidad te permite una integración. Y otra dimensión de la integración significa renunciar a lo que yo soy, a mi cultura, a mi no. La integración significa aceptar que donde he llegado también hay otra cultura diferente y que tengo que convivir con esas culturas, ¿no? Entonces es un esfuerzo que se hace cotidianamente. Entonces si tengo miedo a salir fuera porque no me van a aceptar, difícilmente podré integrarme. Eso bien, ahora donde yo encuentro, si la comunidad está ahí y me recibe, entonces hay que favorecer también algunos elementos más para que yo me pueda integrar. Lo que hablaba de Caritas, de aprendizaje de lengua, que es un elemento fundamental, porque si uno no conoce la lengua es difícil que pueda interactuar con los demás. Entonces son las dos pequeñas puntualizaciones que quería ponerse. Yo un segundo, porque me está diciendo el padre que pase la palabra. Y falta todavía el jefe de policía. Comparto todo lo que ha dicho, totalmente decidido, lo comparto de todo. Porque yo me voy a permitir por un ejemplo. O sea, a mí me encanta, yo creo que quizás el mayor problema que puede haber respecto de esa asimilación e integración, precisamente seamos quien tiene la cultura menos parecida a la nuestra, en este caso con el mundo árabe. O sea, porque, pues quizás, como digo, Mijael, podemos compartir más cosas con los rumanos que a veces con los marroquíes. Entonces, a mí, por ejemplo, como alcalde, me gustaría lo que decía Yasra, la posibilidad de que tuviésemos la oportunidad de enseñar español a mujeres marroquíes que quisieran aprenderlo. El problema es que lo que a veces nos piden es que se pueda enseñar árabe financiado por el ayuntamiento para los niños que están aquí. Es decir, que si realmente queremos integrar, la administración luego tiene que hacer el esfuerzo. Yo creo que es una obligación, es decir, que no es nada que nos parezca algo maravilloso. Tenemos la obligación de tratar de que aquellos que viven en nuestra ciudad se integren conociendo nuestra lengua. El problema es que a veces no quieren aprenderla. Esa es la realidad. Esa es la realidad que hay que contar. O sea que yo creo que nos hace falta más diálogo y más conocimiento unos de otros para poder llegar a un mejor entendimiento. Y yo sé que no es fácil, ¿no? Hoy no vamos a venir aquí a solucionar el problema de migración. Y una vez dicho esto, ya que me señalan así con el dedo hacia abajo, le paso la palabra gustosamente al jefe de policía. Una isla dentro de este tipo de actos, yo nunca había tenido la ocasión, ni como policía ni como ciudadano, de escuchar los problemas de los emigrantes, de su propia, es decir, con sinceridad, de su propia boca, y yo se lo agradezco a Caritas, que tendría que otras asociaciones hacer más reuniones de este tipo para saber las necesidades que tienen y los problemas que pasan y las circunstancias de cada migrante. También se agradezco al señor alcalde que
me haya confiado en mí. Y yo poco puedo, como dice el señor alcalde, la convivencia en general entre los inmigrantes y los, digamos, españoles en Calahorra, yo no, eso es bueno. Yo no veo que haya más problemas de los que ha contado Yurra y Mijail, que siempre hay comportamientos racistas entre la gente y lo va a seguir habiendo. Las administraciones y nosotros como policías tenemos que, no sé, tratar de evitar ese tipo de comportamientos. Y en cuanto a lo que has dicho, Mijail, y las noticias indican que son rumanos, es una tendencia general a, no sé, un poco a decir los rumanos, navarros, riojanos, calahorranos. Yo ya las llamo procuro, malas noticias. Yo procuro siempre... pero no hace falta... Sí, yo dentro de la policía me encargaba de redactar, luego la supervisaba mi jefe, la notas de prensa. Yo nunca ponía si había habido un robo, nunca he querido poner si era hermano, árabe, marroquí o calahorrano o pamplonica, porque es un poco de crear una especie de marginación entre nosotros, de distinción, pero a la prensa lo hace así. Lo único es que falta que salgan las cosas buenas también, que malas hay. Sí, pero siempre se distingue lo bueno. Entonces, estoy de acuerdo con el señor alcalde, pues es eso, que Calahorra es una ciudad cosmopolita, digamos, que es una palabra muy vieja, pero que viene al caso, y hay de muchas nacionalidades, y a mí me habían hablado de cómo es la convivencia, y ya he dicho que la convivencia es buena, que hay casos puntuales de racismo, de manifestaciones o en contra de los inmigrantes, pero en general es buena. Nosotros, por ejemplo, enfrentamientos se suelen dar muchos más, enfrentamientos dentro de comunidades, un marroquí con un colombiano, que entre españoles y de otras nacionalidades. A esto recuerdo que hubo una época que había bastantes peleas, por la razón que sea, y el señor alcalde me llamaba y me decía, ¿quién han sido? No, que han sido extranjeros. ¿Que no ha sido un español? No. Y esa es la realidad, es decir, que la convivencia es bastante buena, que Calahorra es una ciudad que acoge bastante bien, y luego otro apartado que decía yo, que vamos avanzando hacia la integración, abundando lo que dice el señor. Si observamos, desde el boom de la migración más o menos ocurre a partir de los años 90, hasta finales de los años 90, hasta finales de los años 90, por ejemplo, marroquíes había muy pocos y se dedicaban a vender alfombras. Ahora ya sois más, trabajáis, por ejemplo, tenéis negocios, por ejemplo, hay bares que tienen rumanos, ecuatorianos, colombianos, hay tiendas de comestibles, carnicerías halal, es decir, que tú puedes ir a una carnicería, restaurantes gestionados por gente extranjera, tenemos talleres mecánicos, que hay varios también, incluso tengo una autoescuela, que es una compañía rumana. Entonces ese es el que veo yo que se va hacia una integración que tenemos que mejorar, y por eso la labor de Cáritas es imprescindible. Luego, por ejemplo, aunque en el casco antiguo viven más extranjeros que españoles, pero es porque se han ido los españoles también. Pero extranjeros hay en toda la ciudad. Es decir, un poco los marroquíes os habéis concentrado allí, en el casco, pero por ejemplo, romanos vivís en toda la ciudad, incluso en el Mercadal, colombianos, ecuatorianos, podríamos coger el padrón, y hay de todo tipo, es decir, y eso es lo que se trata, es decir, no crear guetos, porque al crear guetos dificulta el arraigo, la integración. Luego también tenemos lugares de culto, hay mezquitas, iglesias ortodoxas rumanas, además de las católicas, adventistas, testigos de Jehová, evangelistas, es decir, que tenemos un poco de todo, es decir, que es el camino un poco hacia la multiculturalidad que dicen los franceses, un poco a comprendernos todos y a tratar de vivir lo mejor posible. Luego hay asociaciones, por ejemplo, de ecuatorianos de Calahorra. Los ecuatorianos no están aquí, pero es una comunidad muy importante en Calahorra. Es una comunidad muy importante. Organiza, por ejemplo,
procesiones. Hace poco han organizado la del Virgen del Cisne, la de la Virgen del Minche. Luego está la Asociación Islámica, también, que hace su labor, con su día del Cordero y el Ramadán. Luego también os agradezco que muchas mujeres marroquíes vayan a aprender español a la escuela de adultos. Es una forma de convivir entre nosotros y de conocernos. De hecho, por ejemplo, mi mujer aprendió una receta árabe de una mujer marroquí y una receta árabe, un dulce árabe. Y vamos. Todo ese tipo de cosas no es un poco la esperanza y el avance que va detectando en cada raza hacia la inmigración, hacia la convivencia entre la migración, hacia la integración. Claro, luego tenemos problemas, claro que hay problemas. Por ejemplo, aunque es un poco hacer abogado del diablo, se hacen fiestas en casas, es decir, sobre todo colombianos, sudamericanos, y a veces también rumanos hacen fiestas en casas. Aquí normalmente las fiestas las hacemos en las bajeras o fuera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay problemas de ruido. Entonces la gente un poco son extranjeros, están ahí, dan ruido. Entonces, claro, hay que evitar, no sé, y por eso las costumbres a veces chocan las costumbres, ¿no? Por ejemplo, conducir, hay mayor detenciones por extranjeros que conducen ebrios, sobre todo ecuatorianos, que españoles. Tienen ellos un poco la cultura del alcohol, no se han adaptado un poco a problemas, al problema que entraña el conducir ebrio, ¿no? Todo ese tipo de cosas es lo que se trataría, por eso lo que la charla que organiza Cáritas son fundamentales, es decir, de conocerlos, de saber nuestros problemas, de nosotros deciros cuáles son los problemas que nosotros vemos, por los cuales se producen a veces rechazos o un poco de manifestaciones racistas y intentar que la convivencia sea lo mejor posible. Y yo no sé, no puedo aportar nada más que decir que cada hora que vamos bastante bien, que cada vez vamos mejorando y que cada vez se integran mejor. Es claro, el problema no va por... Si saben, por ejemplo, los sudamericanos ya saben español, tienen menos problema de integrarse que un árabe, ¿no? O un rumano, aunque los rumanos tienen una facilidad para aprender idiomas extraordinaria. Yo conocí a una mujer árabe que llevaba 6 meses en España y dice, pero tú eres rumana. Dice, sí, ¿cómo has aprendido español si llevas 6 meses aquí? Me dijo, pues es que mi marido se vino antes, era camionero, y yo en Rumanía pues me dediqué a ver todas las telenovelas y series en castellano. Y las oían en castellano, en español. Dice, ya, luego mi marido también me enseñó algunos giros, dice, y así he aprendido. Entonces es fundamental el idioma, como ha dicho el señor alcalde. Es decir, por ejemplo, la escuela de adultos hace una función de San Francisco, hace una función importante, que van muchas marroquíes. Pero yo digo que cuesta porque cualquiera que venga aquí y me diga quiero aprender árabe, ya me dirás tú el tiempo que le va a costar aprender árabe. A ver quién de aquí puede decir qa, o sha, o ain. Nadie va a poder pronunciar estas palabras. Lo mismo que el español, que a nosotros nos cuesta pronunciar la A, la E, la I, la O, la U. Es dificilísimo. Yo hasta ahora cometo fallos de decir, por ejemplo, entre la I, la U, la O y la E, por ejemplo. No, es que no es lo mismo, porque en Rumanía, ¿qué alfabeto tenéis? El mismo. Rumano es una lengua romana, proviene del latín y del castellano. El árabe, nada que ver. Claro. Pero bien, yo os agradezco el esfuerzo que hacen los marroquíes y las mujeres, sobre todo mujeres que van a aprender idiomas allí, porque es una forma de integrarse, aprender el idioma. Y nada más tengo que decir, ya... Comenzamos. Muchísimas gracias por los testimonios. Yo antes que hacer una pregunta quiero hacer una diferenciación importante en los temas que habéis tratado. Yurra ha dicho que integración no es lo mismo que igualdad, y no es lo mismo. Igualdad estaríamos hablando de asimilación
integración estamos hablando de respetar mi cultura, respetar la otra cultura y ser capaces de convivir juntos, aprendiendo los unos de los otros. Me parece importantísimo hacer esta puntualización. Y lo segundo es, también apoyando un poco lo que ha dicho el señor alcalde de Yurra. Es verdad que en Calahorra somos una ciudad acogedora, lo hemos sido siempre y hospitalarios, pero es verdad que tenemos que aprender a relacionarnos y a convivir. Es cierto que en este momento y desde hace años se vive en paralelo. Es verdad que no hay conflictos, como decía el jefe de policía, es verdad que los conflictos tampoco llega la sangre al río, ¿no? Como decía aquel, pero sí que es verdad que vivimos en paralelo y todavía no somos capaces de mezclarnos mucho. Lo mismo que llama la atención que tú entres a un bar porque llevas el velo, llama la atención que una persona española entre en una carnicería halal a comprar carne, cuando es muy rica la carne halal, por ejemplo. Todavía eso llama la atención. Es muy extraño un matrimonio mixto o es muy extraño una cuadrilla de amigos mixta, donde haya gente de varias nacionalidades. Pero tenemos que llegar a eso. La inmigración, nos guste o no nos guste, en Calahorra y en este país, suma, no resta, y tiene que seguir sumando, porque nos aporta mucho a los españoles, como los españoles aportamos mucho a la inmigración. Entonces, mi pregunta va dirigida a Miguel, es al que menos conozco de todas maneras, pero mi pregunta va dirigida a Desiré, desde el Secretariado de Inmigración de la diócesis, y yo quería saber concretamente, además del programa de acompañamiento que tú has comentado, qué otro tipo de intervenciones se están realizando desde el Secretariado de Inmigración con los inmigrantes que hay en nuestra región, no solo en Calahorra, porque trabajamos a nivel autonómico. Muchas gracias. El elemento fundamental de todo el trabajo pastoral que podamos hacer, porque es muy difícil poder trabajar con inmigrantes si no te sientas, no les conoces, no entra en su realidad, en su día a día, ¿no? Además del acompañamiento, pues el acompañamiento significa también el poder entrar en su mundo, en sus grupos, ¿no? Entonces, una de las tareas que nos hemos impuesto en el secretariado es visitar las distintas asociaciones que existen, digamos, en La Rioja, pero hemos empezado primero por Logroño. Ahí hay una bolsa mucho más grande de inmigrantes, entonces estamos en contacto con las asociaciones que existen en Logroño. Y ahí estamos en contacto con Apelar, que es principalmente la Asociación de Peruanos. Estamos en contacto con Color, y ahí Alma, Venezuela, porque cada vez hay más venezolanos que están llegando. Estamos entrar en contacto para conocer su realidad, en qué mundo se está moviendo y qué tipo de dificultades están encontrando. Y además de la dificultad, por ejemplo, de tener papeles y todo, tener problemas de entrar en una ciudad nueva, una realidad, una mentalidad nueva, aunque hablen español la mayoría, es una mentalidad totalmente... Se comparte la lengua, pero la cultura hay como matices un poco distintos, donde se necesita hablar con alguien, sentar para compartir, para poder saber exactamente lo que está viviendo. También estamos en contacto con grupos de una asociación de los africanos, también trabajamos con ellos. En esta asociación la mayoría de ellos han aprendido el español al llegar aquí, pero tienen otros problemas. Y el problema que tienen es más bien no diría rechazo, diría más bien la reserva, el reparo cuando tú entras en contacto con la gente, los autóctonos, los nativos, ¿no? Entonces, el acompañarles en eso, cómo reaccionar, cómo actuar, qué estrategia tomar para poder ir poco a poco integrándose ahí en la sociedad. Y después de lo que estamos haciendo en Logroño, la idea es ir hacia otras regiones, sobre todo aquí en Calahorra, como son una de las ciudades que tienen una bolsa más grande de migrantes, y después Alfaro, y entrado un poquito en su realidad, su cultura y las necesidades que nos pueda presentar. Una de las cosas que hemos conseguido hacer, eso va en relación con la misión de CESAN, también, bueno, el poder sentarnos juntos con todas estas distintas asociaciones, y entre ellos había
grupo de musulmanes con el obispo, escucharles para presentar sus problemas. Y yo creo que ha sido un gesto, un detalle muy importante, porque hay muchas cosas que desconocemos. Cuando digo desconocemos, digo iglesia, ¿no? Que desconocemos, se sabe, se habla, y a veces se habla muy bien de estas cosas, pero hay unos temas muy concretos que desconocíamos completamente. Cómo ellos ven a la iglesia, cómo ellos nos ven a nosotros y qué espera de nosotros. Y yo creo que sí, poco a poco iremos viendo más cosas. Como decía al principio, llevo 8 meses, y en 8 meses, bueno, se llega donde se puede llegar. Todavía hay mucho por recorrer, mucho camino por recorrer. No sé si he contestado. Muchas gracias. Gracias.